En cubrimiento especial de la Feria del Libro de Bucaramanga, o Libro 2017, 15 años de historia. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, Edgardo y Julián Román, actores colombianos destacados. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar preguntándole a cada uno. Televisión, cine o teatro, ¿en qué se sienten más cómodos? Los tres, a mí me gustan mucho los tres, que realmente la actuación es una sola, es como que la forma de nuestro trabajo es parte de una sola, que es el actuar, pero pues nos desenvolvemos o interpretamos nuestro trabajo en tres sitios diferentes, en la parte logística y visual, como se hace cada uno, pero yo creo que básicamente la actuación nos lleva a los tres en caminos muy divertidos, ¿no? Sí, tal cual, está muy igualito. Bueno, Edgardo, más de 40 años haciendo historia en la televisión colombiana. Desde niña lo observo, le admiro. Mejor dicho, El fantasma del Gran Hotel es algo lo más reciente, pero el personaje de Jorge Eliezer Gaitán, después de tanta televisión, cine, ¿qué queda en este momento? ¿Qué siente después de 40 años? Satisfacción de estar en el medio, creo que eso es bonito, saber que la gente le conoce a uno y le reconoce lo que ha hecho a través de todos estos años. El solo hecho de ser un actor en Colombia me pone alegre. Julián, usted en un principio inició estudiando comunicación social, pero por todo esto de la actuación decidió retirarse. ¿En algún momento de su carrera se ha arrepentido de haber dejado la carrera, de haber dejado comunicación? No, realmente lo de la comunicación fue un antojo de mi abuelo, que él quería que yo estudiara algo serio. y le hice caso, pero fue muy raro porque yo, el primer día que entré a la universidad, me llamaron para hacer una novela en La Guajira. Entonces me tocó retirarme y aplazar el semestre, o sea, estuve un día y después volví, después de terminar la novela, otra vez y volví, me pasó lo mismo. El primer día de inducción me llamaron para otra novela que se grababa fuera de Bogotá y el decano de ese entonces me dijo: vea, no le quite cupo a alguien que si quiere estudiar comunicación, lo suyo es la actuación. Así que no, nunca me arrepiento. Lo que pasa es que obviamente cuando estaba más pequeño y tenía el ruido de mi abuelo y el ruido de mucha gente diciéndole o escuchando que mire cómo le toca duro a su papá, mire que cada vez está más difícil, eso no es una profesión, eso no es nada, pero pues cuando uno empieza a trabajar y se empieza a divertir y a entender que esta carrera realmente es maravillosa, ya pues no me arrepiento. Creo que me hubiera arrepentido si me hubiera puesto a estudiar otra cosa y me hubiera alejado de la actuación. Edgardo, hay interpretaciones, papeles que marcan, no le aburre que le esté preguntando su parecido con Jorge Eliezer Gaitán, lo tenemos cotidianamente en nuestras billeteras. ¿Qué siente? ¿O ese es su preferido o hay otros papeles que ha interpretado? Pues no es que sea preferido mío, es el que más me ha dado reconocimiento, se lo agradezco mucho, a veces me da pena con él, me haya apoderado de su nombre, pero digamos que sí, es que no hay otro tan trascendental como ha sido Gaitán, por el parecido, y creo que tuve la suerte de que le llegó a la gente, sobre todo en los discursos, que era como la parte más difícil, y logramos como una manera de hacerlo con Jorge Elí que creo que funcionó, y la gente los aceptó como si fueran, y no entramos a la imitación, que era uno de los problemas que veíamos por delante. Julián, normalmente el hecho de crear un personaje, supongo yo que lleva mucho trabajo, una investigación, un estudio, pero es más difícil cuando uno crea un personaje que ya todo el mundo quiere imitar, ¿no? En Colombia, en Sudamérica, en todo el mundo, hay cantidad de Juan Gabriel. Cuando le tocó esta situación, ¿qué hizo usted o cómo hizo usted para que eso, o su Juan Gabriel, fuera distinto a la cantidad de Juan Gabrieles que hay en el mundo? Pues primero lo que acaba de decir mi papá era no llegar a la imitación, porque pues no soy imitador, soy actor, con todo el respeto a los imitadores, que son unos genios, son unos tipos que manejan una forma diferente de abordar los personajes. No sería capaz de hacerlo, me parece que necesita un talento especial para ser imitador. Entonces el trabajo se hace desde el personaje lo más cercano a lo que queríamos encontrar. Yo tuve la fortuna de tener unas entrevistas de Juan Gabriel, de Alberto Aguilera, de donde salieron los capítulos, en donde él hablaba horas enteras de su vida, donde hablaba de cosas que uno no conocía, y era impresionante cómo literalmente hasta la voz le cambiaba. Cuando él ya dejaba de ser Juan Gabriel y era como más íntimo, su voz cambiaba, su forma de hablar era diferente, era más pausado, más introvertido, y de ahí empezamos a trabajar el personaje, que de Alberto, tipo más retraído,
fuera del problema que teníamos, que era como es tan imitado, todo el mundo se queda con las imitaciones, era como alejarnos de eso y hacer un personaje entrañable que la gente cuando lo viera lo quisiera. Por ahí fue por donde trabajamos con los directores y con los productores. Vamos con un punto que a veces la crítica de la televisión y del cine hace con las narconovelas. ¿Qué le dice usted a esta gente pues, que las critica? Canal E, ¿qué le dicen ustedes, Edgardo, por ejemplo? La gente que critica eso, pues que es criticar al país, porque nosotros mostramos lo que es el país. No nos corresponde contar la historia del Ecuador o de Argentina, no, nos corresponde la historia nuestra, que es importante que la estemos mostrando a las nuevas generaciones, evitando el problema de la repetición. ¿Sienten que le aporta eso a la sociedad? Sí, de alguna manera sí, porque por ejemplo el caso de Jorge Eliezer Gaitán de alguna manera lo ha conocido la gente, los jóvenes de ahora, a través de lo que nosotros hemos hecho en la televisión, porque ya lo de Jorge Eliezer Gaitán ha quedado por allá como que no tiene la importancia que generó esa situación en el país, ¿no? Todo el cambio político y todo lo que sucedió a través de ese fenómeno. Y yo tengo pues ese agradecimiento de un personaje tan importante, tan influyente en el país, que yo me haya apoderado de su imagen. Sin embargo, a propósito de lo que dicen, dentro de la feria nos estuvo acompañando una Nobel de Paz, Jody Williams, y ella mencionaba, porque le hacían este tipo de comentarios, y mencionaba que los colombianos estábamos cansados de las narconovelas y de estas historias, porque en cierta manera era poner como héroes a personas que definitivamente hicieron mucho daño para el país. Usted, por ejemplo, que interpretó un personaje tan importante para el país como Carlos Castaño, ¿cree que en cierta manera es como vanagloriar a estos personajes? No, yo creo que a la gente lo que le molesta es que inevitablemente estos personajes son seres humanos parecidos a nosotros mismos. Entonces yo creo que a la gente lo que le molesta es eso. Entonces cuando dicen que a Pablo Escobar lo volvieron héroe en su serie, pero si la gente realmente ve la serie de Pablo Escobar, se cuentan cosas atroces. Lo atroz es cuando la gente siente alguna similitud o admiración por eso. ¿Y por qué siente una similitud o admiración por eso? Porque es una cotidianidad en Colombia, porque existe, porque la narcocultura existe. Cuando nosotros hicimos Tres Caínes, la gente me decía, mucha gente me escribía como es que usted lo están volviendo un héroe. Entonces yo les decía, pero ¿ustedes han visto la serie? El tipo mató a una novia, el tipo ha descuartizado, el tipo se inventó unos hornos crematorios, el tipo... ¿Usted por qué cree que eso es volver a alguien héroe? ¿O usted qué quiere entender? La gente tiene que entender que la televisión, primero que todo hay que saber verla. La gente se pone brava cuando yo digo la televisión, la única televisión que está para educar pues en este país es Señal Colombia, porque esa es su función. Los canales privados, aparte de hacer sus series, ganan dinero, ¿cierto? Pero aparte nosotros tenemos la fortuna de que puedan contar esas historias, pero es terrible que la gente se siente a ver lo que le da la televisión y no averigüe más, porque es que lo que nosotros, por ejemplo, contamos en Tres Caínes realmente es el 10% de lo que pasó, porque nosotros no podíamos mostrar una cantidad de cosas que la televisión nos prohibía. Sin embargo, ¿usted no cree que canales como RCN y Caracol, que son referentes en el país, no terminan educando al pueblo, que las costumbres y los comportamientos que termina adoptando la población son los que se les enseñan a través de estos medios? Claro, pero es gravísimo que una ama de casa mande una carta al defensor del televidente a decir que su hijo está siendo mal educado. El regaño es a la señora, es como, ¿usted cómo pone a su hijo a que una televisión lo eduque? Eduque usted a su hijo, regálele un libro. Le molesta la televisión, cambie la televisión, compre una parabólica, un cable y hay 20.000 canales de historia, de arte, de culinaria. Pero si le vamos a echar la culpa a la televisión, estamos muy mal. Es como echarle la culpa al cine por el Holocausto, cuando cada vez que sale una película del Holocausto, entonces es echarle la culpa al cine. Es que nos están recordando, pues sí, es que esa es una de las funciones del arte y del cine, de la televisión y del teatro, es estar recordando, ser incómodos, es estar metiendo el dedito en la llaga, mire, esto pasó, no se nos olvide. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, y me remito a los Tres Caínes, la gente habla de los Tres Caínes y de Carlos Castaño como si eso hubiera pasado hace 200 años y pasó hace 10 años. O sea, es nuestra historia reciente. Pero es esta cosa de doble vía de nosotros los colombianos, es que qué porquería de televisión, pero pues estás ahí 8 horas consumiendo absolutamente todo. Y cuando te das cuenta que te sientes identificado, la gente le molesta mucho. Y pasa en todos lados.
Yo siempre pongo el ejemplo de Los Soprano en Estados Unidos, una serie sobre un narco, un mafioso en Nueva York, y la gente empezó a amar ese personaje y se volvió muy famoso, pero el personaje era un desastre, era un drogadicto, le pegaba a su mujer, era un narcotraficante, y se generó una gran discusión y era claro, es que hay muchos personajes de la sociedad que son así. Lo que pasa es que es más rico tapar que mostrar. Entonces aquí en Colombia nos encanta decir que somos el país más feliz del mundo y que tenemos el mejor café y que somos la mejor selección, pero no queremos reconocer que somos una narcocultura y la dejamos meter. Y aquí somos tan descarados que decimos que el problema era Pablo Escobar, pero Pablo Escobar era amigo del presidente, de los jueces, de los políticos, de los deportistas, de los actores, de todo el mundo estaba permeado, pero el único malo era Pablo Escobar. Entonces, y los que vivían de él, les molesta verse. En Tres Caínes pasó eso. En Tres Caínes empezamos a hablar de los políticos que hicieron acuerdos con ellos, de los políticos que los pusieron a ellos en donde estaban. Y fueron los primeros que empezaron a decir, eso no hay que verlo, porque es que eso es una versión fragmentada. No, es una versión que la gente no conoce. Entonces yo creo que el problema, más allá de si las ven o no, es bacano que las vean, pero pues hay que también investigar un poco, porque pues uno no puede comer entero de lo que le ponen. Bueno, Edgardo, Julián, hacemos un giro de tema. El sindicato de actores, la ley de actores, está en boga. Hace 15 días volvieron a pasar el proyecto. ¿Cómo va esto? ¿Qué piensan ustedes? Ya además de la profesión, del trabajo. Va muy bien, va muy bien. Ha sido maravilloso. Algo que nos ha pasado con el sindicato que nos tiene muy felices es que otros sindicatos se nos han acercado a decirnos que lo que nosotros hemos hecho en 3 años, muchos sindicatos no lo han hecho en 10, 20, 30 años que llevan formados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos una cercanía con la gente y la gente realmente entiende un poco, no un poco, sino mucho nuestra problemática, y el mismo Estado y los mismos políticos nos dicen que están en mora de muchas cosas con nosotros. Suena un poco raro, pero la explotación de nosotros es grandísima, nuestra imagen, nuestro talento, contratos donde dicen que nosotros simplemente repetimos textos y que no interpretamos y que el personaje es completamente de la productora, y entonces empiezan a pasar por encima de unos derechos que existen en el mundo, unos derechos conexos que tenemos de regalías, de interpretación, derechos de autor. De derechos de autor. Entonces esta ley lo que está haciendo es reivindicarnos a nosotros como artistas, que entiendan que nosotros tenemos un esfuerzo, unos estudios, que nosotros nos preparamos, que esto no es simplemente llegar y pararse frente a una cámara y decir, nosotros tenemos horas de angustias en nuestras casas, de que no nos salen los personajes, horas escribiendo cómo lo quiero hacer, horas de grabación repitiendo escenas que quedan, no quedan, y el pedacito que ustedes ven es una cantidad de trabajo y esfuerzo de mucha gente que merece un reconocimiento como un trabajador. La ley va muy bien, yo tengo mucha fe, yo creo que en diciembre de este año, a más tardar en junio del otro año, ya estaremos en el 4º debate y estaremos firmando la ley. Edgardo, ¿qué piensa de esto? Obviamente apoya a su hijo. Pues contento de que estos jóvenes ya están logrando cosas, que la lucha ha seguido por parte de ellos, que digamos que nosotros nos cansamos un poco de hacerlo y no pasaba nada. Ellos han retomado eso y están logrando cosas, y creo que ya llegar a un nivel de que el sindicato sea escuchado es importante, porque antes ni nos paraban bolas, ya que los oigan y ya participamos por lo menos de un diálogo con ellos. Yo quiero terminar esta entrevista con una pregunta. Estuve leyendo hace poco un artículo y decía que dentro de lo que ustedes están, digamos, peleando o debatiendo, está el hecho de que ni siquiera las horas laborales son legales, o sea, están trabajando más horas de las que deberían trabajar. Y entonces uno se plantea una pregunta y dice, y quisiera que los dos me la respondieran para terminar, ¿es difícil ser actor en Colombia? Es difícil ser actor en el mundo. O sea, imagínense en Los Ángeles, que es la industria más grande, donde hay millones de actores, cuál más talentoso, pero tampoco hay mucho trabajo. Entonces mucha gente que está haciendo otras cosas que no les gusta, cuidando niños, trabajando en empresas donde no, porque les toca sobrevivir. ¿Qué pasa aquí en Colombia? Aquí el problema es lo contrario, en que cualquiera puede ser actor y la gente empieza a jugar a ser actor, a jugar como la canción de Fito Páez, a jugar a la parodia de ser artista. Y cuando entran al medio y empiezan a entender que esto es
que es que tienes que estar bien, que es que tienes que tener una cobertura intelectual mínima para empezar a trabajar en esto, y empieza a toparse con las cosas específicas de la televisión, el tema de los horarios, por ejemplo. Nosotros ya conseguimos en acuerdos trabajar 12 horas cuando legalmente son 8. ¿Por qué 12? Este es un tema preferencial en nuestro trabajo, porque nosotros trabajamos con la luz del día. Entonces entendemos que hay que trabajar las 12 horas para aprovechar el máximo. Pero esto antes eran 22 horas, 5 de descanso, trabajando domingos, trabajando festivos, pero ¿los pagan? No los pagan. Entonces el sindicato llegó y estamos tratando de poner la casa en orden en el sentido de, ok, se va a trabajar 12 horas, no se trabaja los domingos, no se trabaja los festivos, como un trabajador normal. Entendemos los de las 12 horas, pero pues tampoco queremos que las 12 horas se vuelvan 18, porque no es normal. Así que esta profesión sí es dura, y tiene otra cosa, que pena les doy lora con esto, y es que esta es la única profesión donde yo hago un casting, me lo gano, me va bien, ¿cierto? Termina la serie y tengo que empezar de ceros otra vez. No vale lo que yo ya hice, vale el nuevo casting, volverle a demostrar a otro director que yo puedo hacer ese personaje, ganarme otra vez el casting, hacer el personaje, y te puede ir bien o te puede ir mal. Entonces, esta profesión es como que uno arranca y angustia, y entonces el otro mes no salió nada, ¿qué hay que hacer? ¿Qué me invento? Y sobre todo esta cosa de la aprobación de directores, de libretistas, si eres bueno o no es malo. Entonces uno vive con un ego bastante golpeado todo el tiempo, porque entonces es que empieza uno a escuchar, no, es que no es tan bueno. Entonces imagínate un chino estudiando que cree que le está yendo bien y en un casting lo pierde y le dicen, usted no es tan bueno. Eso para un actor joven es la muerte. Uno ya tiene callo y uno ya escucha, no, es que usted es malo, y uno dice, no es que sea malo, es que no sirvo para este personaje, que es diferente. Entonces sí es una profesión bastante ruda, y el ego se lo planchan a uno cada 8 días. Pero es agradable, es una profesión en la que uno se divierte mucho, en que tiene mucha inquietud, no es una cosa estática, rutinaria, ¿no? Que lo canse a uno, sino al contrario, todos los días tienes que alimentarte intelectualmente, estar observando el mundo, todo, porque tienes que estar, entre más enterado estés del mundo, de cómo se comporta el ser humano, más fácil puedes hacer un personaje. Si estás lejano, pues pasas por encima de cualquier situación que puede ser la clave para que la gente diga, ese personaje sí es muy de verdad. Es como siempre el objetivo nuestro, ¿no? Hacer personajes creíbles. Bueno, ¿sí o no volverían a nacer, volverían a optar por la actuación? Sí, pero también sería cantante. Me inclinaría más a que pudiera cantar también. Pero desde luego actor. Julián también. Sí, actor. Es que esta profesión, con todas las cosas que a uno le pasan, lo que dice mi papá, es tan divertido meterse en los pantalones de alguien y hacer cosas que uno nunca en la vida haría. Y sobre todo eso, que no tiene la actuación afortunadamente no tiene una cotidianidad laboral, uno trabaja todos los días en sitios diferentes, todas las escenas son diferentes, todos los días algo pasa diferente, y eso lo que genera es que uno esté activo todo el tiempo. A mí me pasa, y me imagino que también te pasa a ti, es que cuando uno termina de trabajar y empiezan a pasar los meses sin actuar, es una angustia y es la cabeza en 20.000 proyectos, uno ya no duerme, uno está pensando en personajes, viendo películas y diciendo, yo, ¿por qué no puedo hacer esa película? No, pero yo eso lo cuadré con la academia me quita... Está bien listo. Sí, cuando no estoy haciendo nada, estoy ahí metido en la academia, entonces como que no tengo ese tiempo de decir, uy, no tengo trabajo, sino que estoy trabajando. Y cuando aparecen las cosas de televisión, pues estoy ahí. A mí el hecho de tener la academia me ha mantenido un poco más estable, ¿no? Aunque no es que la academia te dé así, a veces me quita más plata que la que me da, pero me mantiene ocupado y vigente a nivel de la actuación. Porque uno, viendo que otras personas ayudándoles a que entiendan la actuación, uno va comprendiendo en sí mismo cosas que a veces no entiende cómo explicarlas, ¿no? Cómo explicar, porque a veces uno hace las cosas y yo las entiendo, pero ¿cómo le explico a alguien para que me entienda eso? Que es como lo difícil de la actuación. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo. Muchas gracias, Edgardo, Julián, por estar en entrevista, en un libro. Siempre bienvenidos a Bucaramanga. Muy amables, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, y sigan la Feria del Libro de Bucaramanga a través de unavirtual.edu.co/UVTV. Gracias, hasta la próxima.